vamos a encontrarnos en nuestro tercer encuentro con Gabriel Francisco Afanador para hablar sobre recordar el mensaje de Jesús. En este mensaje de Jesús, en este mensaje de recordar el mensaje de Jesús, Gabriel Francisco lo ha recibido en diferentes formas, en canalizaciones, en sueños, en epifanías, en revelaciones. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento y es el presente que estén cuando lo estén mirando. ¿Cierto, Gabriel Francisco? Claro, bienvenidos en directo o en diferido. Que va a ser siempre presente. Bueno, estuvimos hablando la vez pasada del plan del alma. En ese plan del alma, Gabriel Francisco dejó varios puntos muy claros que quiero como hacer un resumen, si te parece, Sí, que Jesús no vino por una religión y no está marcado por una religión, sino que está para la humanidad porque su mensaje es el del amor. Que Jesús viene a abrazar, pareciera que viene, encarna para experimentar todo lo que es la humanidad de nosotros y mostrarnos el camino de regreso a la unidad con Dios. Cuando dice al final, ya en la cruz, mi Padre y yo somos uno, que ese mensaje, yo soy el camino, también es muy importante porque nos está mostrando cómo desde la humanidad, desde esa encarnación, podemos regresar a ese lugar de amor, a eso que somos realmente. Nos recordaste también que Dios no está afuera, sino está en cada uno de nosotros y nosotros somos Dios. O sea, dimos un paso más adelante. No es solamente está adentro, somos Dios. Somos esa divinidad encarnada en esa experiencia humana. También dijiste otro punto muy claro. Jesús viene a abrazar esa humanidad, a reconocer el amor que es, hacer el recorrido del corazón, regresar nuevamente donde no hay división, donde hay compasión, donde hay igualdad. Nos recordaste también que, estoy mirando todos los puntos, el amor lo abraza todo, y esta experiencia que tenemos aquí es el juego de la conciencia. Y cuando entendemos el juego de la conciencia, el sufrimiento humano se vuelve como un aprendizaje para regresar nuevamente a lo que realmente somos. Porque el sufrimiento viene desde esa mirada, desde el ego de la mente que no lo entiende, pero cuando entiende su aprendizaje, reconoce nuevamente que es, bueno, creo que esos son como los puntos importantes para mí. Y dijiste otro, experimentar el cielo en la tierra. No vamos a irnos hacia el cielo no está por allá, la divinidad no está afuera, todo está dentro de nosotros. Y regresamos porque en ese plan del alma que estuvimos hablando, faltaban puntos. Nos llegó la hora y nos faltaron puntos. Vas a terminar este espacio del plan del alma muy importante, como para también aclarar como otro punto la mirada que tenemos de Jesús, desde yo soy el camino, pero las otras miradas que lo hemos comprendido desde la religión y desde el Salvador, que decías el Salvador realmente y el amor realmente que es Él. Bueno, te dejo la palabra, Gabriel Francisco, para que después entremos en un punto muy importante que es el de hoy. La relación de Él con su padre y madre, la relación en todos nosotros, en la misma creación que es la divinidad, de las dos energías que componen esa creación. Bueno, pues muchas gracias por hacer ese resumen. Me hiciste acordar que en uno de los grupos que tengo desde que tenía la experiencia Yo Soy del 2018, imagínate, Sí. es un grupo donde había muchas personas que estaban interesadas en el tema y hoy precisamente una de las personas hizo un resumen de lo que había sido nuestra conferencia pasada y fue increíble. El resumen me pareció muy preciso, muy al punto que era y me sorprendió pues que sintiera como tanto interés y tanta pasión con el tema. Yo siento, mi querida Juana, que es muy importante que nosotros dimensionemos el plan por el cual Jesús vino a la tierra hace 2000 años. Por eso vale la pena explorar este tema, porque si uno logra reconocer en qué consistía ese plan, por qué Dios se planteó
que un alma tan evolucionada como la de Jesús viniera a encarnarse como humano, pues vamos a poder comprender no solo qué era lo que él venía a mostrarnos, cuál era su mensaje, el simbolismo detrás de su vida, sino también comprender cuál es el propósito detrás de que esos seres tan elevados vengan a la tierra. Y también poder ver que lo que pasaba hace 2000 años tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, porque uno diría, bueno, 2000 años después, seguramente la humanidad ha cambiado mucho. Vamos a ver que realmente no es tan así. Por eso es que Jesús está regresando. No es porque sí, sino porque tiene una correlación entre lo que él venía a mostrar hace 2000 años y lo que todavía estamos experimentando a la luz de cuál es el plan y de cómo cumplir con ese plan, porque hay un propósito muy grande detrás de eso. Entonces, lo primero es que, así como modo de resumen, cuando Dios toma la decisión, Dios y el plano celestial toman la decisión de hacer un plan para que un alma con un gran estado, con un nivel elevado de conciencia, venga a comunicar un mensaje, el propósito número uno era recordar. Esa palabra es clave, porque a la humanidad en ese momento se le había olvidado su origen, se le había olvidado para qué estaba en la tierra, se le había olvidado lo que es el amor, se le había olvidado el regalo que cada uno venía a compartir, tanto para la humanidad como para los otros reinos que viven en la tierra, como para el planeta. Entonces, cuando a uno se le ha olvidado todo, que lo decíamos en una frase, todo aquel que no recuerda experimenta el sufrimiento del olvido. Jesús con esa frase quiere decir que cuando uno no se acuerda de dónde viene, para qué viene a compartir, cómo uno es un regalo para la humanidad y para el planeta, pues termina experimentando el sufrimiento. Entonces, la primera razón por la cual se hizo este plan era para recordar. Eso es muy importante, para ayudarle a la humanidad a recordar. Eso es lo ¿Quiénes primero. somos? Recordar quiénes somos. Recordar quiénes somos, de dónde venimos, a qué vinimos a experimentar y qué vinimos a compartir como seres de amor que somos y como seres divinos que somos. Entonces, todo eso llevó a que se gestara este plan. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando Jesús viene acá, él va a enfatizar principalmente en dos expresiones del amor. Digamos que expresiones son infinitas, las expresiones del amor son infinitas, pero hay dos en las cuales él se va a centrar en su mensaje y en su vida y en el simbolismo detrás de lo que él vive, y son la soberanía y la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que él venía de planos superiores a encarnarse en un cuerpo para recorrer un camino de regreso al corazón donde él pudiera experimentar lo que se siente ser el soberano de su reino, o sea, ser el gobernante de su vida, para poder experimentar la verdadera libertad y poder compartir con nosotros, los seres humanos, ese camino para que nosotros pudiéramos hacer también ese camino, pudiéramos regresar al corazón, pudiéramos convertirnos en soberanos de nuestro reino, gobernantes de nuestra vida, ser libres, poder elegir con libertad y además de todo reconocer la presencia de Dios en cada uno de nosotros y comenzar a encarnar esa presencia de manera consciente, que es lo que llamamos el Cristo, como encarnar esa presencia de Dios en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros vivimos desde esa soberanía, desde la libertad, y encarnamos el Cristo que somos, vamos a crear el cielo en la tierra, vamos a crear una experiencia que se siente como estar viviendo el cielo, pero acá en la tierra. No quiere decir, cuando digo experimentar el cielo en la tierra, no me refiero a la perfección, de que todo va a ser divino, perfecto, sin sufrimiento, sin conflictos y que todo va a ser maravilloso todo el tiempo, sino que vamos a poder transitar nuestra experiencia humana desde un estado de conciencia donde podemos abrazar nuestra humanidad y poder transitar eso con tranquilidad, sintiéndonos plenos, sintiéndonos abundantes, sintiéndonos libres, sintiéndonos felices, conectados con lo que vinimos a hacer, inspirados, apasionados, con buenas relaciones, con buena salud. Eso es experimentar el cielo en la tierra. Entonces, en resumen, esa fue la razón por la cual se gestó el plan hace 2000 años, que fue un plan que se planteó Dios y a nivel celestial y en donde el alma de Jesús como voluntaria vino
a encarnarse en un cuerpo humano para experimentar como cuerpo, experimentar como humano, transitar ese camino, volver al corazón, experimentar la soberanía o el ser soberano de su reino, experimentar la libertad, reconocer el Cristo que habita dentro de nosotros, encarnarlo conscientemente para vivir una vida plena y vivir una vida que llamamos el cielo en la tierra, o una experiencia que llamamos el cielo en la tierra. Ese es en resumen el plan por el cual Jesús vino. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si uno comprende ese plan, vas a comprender todo en la vida de Jesús, vas a comprender las diferentes etapas que vivió, vas a comprender el mensaje principal de Jesús, vas a comprender las enseñanzas de él, vas a comprender cuál es el simbolismo que hay detrás de la vida de él. Todo comienza a clarificarse cuando tú tienes claridad de cuál es el plan por el cual Jesús vino hace 2000 años. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver eso 2000 años después? ¿Por qué decide regresar con este mensaje a través de este libro, que es el que voy a publicar dentro de poco? ¿Por qué Jesús quiere volver a transmitir este mensaje? ¿Cuál es el propósito? Porque uno diría, las condiciones son diferentes hoy en día. La humanidad ha cambiado, la tecnología ha cambiado, la comunicación ha cambiado, muchas cosas han cambiado. Pero si tú haces un paralelo, te vas a dar cuenta que hace 2000 años, el pueblo judío, que fue donde llegó Jesús, donde decidió encarnarse para cumplir con el plan, era un pueblo que estaba oprimido, gobernado principalmente por Roma, tanto a nivel político como militar y en parte religioso, no totalmente, pero en parte tenía también un tema religioso y también a nivel impositivo de impuestos. Y entonces te preguntas hoy en día, pero es que no hay nadie que nos esté oprimiendo, o si hay imperios, hay potencias que de alguna manera también interfieren en algunos pueblos, pero no en todos los pueblos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Hoy puede ser que no sea un imperio, de pronto el que nos esté oprimiendo, por lo menos acá en Colombia no pasa eso, pero sí las instituciones, el sistema político, el sistema financiero, el sector salud, el sistema de educación, las religiones, son instituciones que de alguna manera nos están privando de nuestra propia libertad y nuestra propia soberanía. Y por eso es tan importante y tan relevante el mensaje de Jesús hoy en día. Es porque todavía seguimos experimentando esa falta de soberanía. Hemos perdido por esa falta de soberanía la verdadera libertad y por lo tanto estamos experimentando un gran sufrimiento porque no reconocemos quiénes somos, para qué vinimos, no reconocemos que somos soberanos de nuestro reino, no nos damos cuenta que la presencia de Dios está dentro de cada uno de nosotros y que la podemos encarnar conscientemente, y por lo tanto no nos damos cuenta que podemos crear una experiencia de cielo en la tierra. Entonces, sí tiene todo que ver hoy en día, a pesar de que de pronto no sean potencias las que están gobernándonos, pero sí instituciones que cumplen un rol muy parecido, un papel muy parecido a lo que estaba pasando hace 2000 años. Hago ese paralelo para poder comprender por qué es importante el mensaje de Jesús esté regresando 2000 años después. No es porque sí, es por esto. ¿Sí vas a decir algo? Y para mí es esta desconexión con la divinidad, desconexión con lo que realmente somos. Y lo demás es para mí como la ilusión que caemos en estar afuera pensando que eso es lo verdadero, cuando lo verdadero está dentro. Pues es que todo lo que te mencioné de alguna manera es desconexión con la conciencia de quiénes somos. Ujú. Cuando tú no recuerdas quién eres, no te acuerdas que puedes ser soberano de tu reino, no recuerdas lo que es la verdadera libertad, no te das cuenta que el Cristo o la presencia de Dios habita dentro de ti, no te das cuenta que la puedes encarnar conscientemente y mucho menos te das cuenta que puedes crear una experiencia de cielo en la tierra. Entonces, cuando tú olvidas, experimentas el El sufrimiento. sufrimiento, sí. Cuando Porque es que no recuerdas. esa frase es magnífica, es como increíble porque realmente ahí está la esencia. Cuando olvidas, llegas al sufrimiento, y ese sufrimiento es una ilusión que caemos pues todos. Sí. Ahora, cada etapa de Jesús uno la puede comprender a la luz de ese plan. No voy a entrar en el detalle de cada etapa, pero todo lo que sucedió con Jesús en cada etapa de su vida, desde el momento de la concepción, el embarazo, el nacimiento,
la infancia, lo que llamamos los años perdidos, y posteriormente el ministerio público de Jesús, tienen aspectos que reflejan el plan que estaba trazado a nivel celestial y también a nivel de su alma. Entonces, ¿por qué la concepción se dio de una manera y no de otra? ¿Por qué escogió a María como su madre? ¿Por qué escogió un vientre que fuera inmaculado, no en el sentido de ser un vientre sin pecado, concebido sin pecado, como se ha dicho, sino en un vientre trabajado, una mujer, un alma que se ha trabajado profundamente a lo largo de muchas encarnaciones y que eso la hacía particularmente especial para poder recibir a un ser con una alta energía como Jesús, y en donde ella iba a poder concebirlo y gestarlo sin tener que transferirle conflictos que habrían hecho de la misión y de lo que venía a ser Jesús, hubiera sido mucho más complicado dentro de su proceso. Entonces, por eso escogió a María, por eso escogió ese vientre, pero no porque fuera concebida sin pecado, sino porque estaba muy trabajada a nivel espiritual, y eso le iba a permitir que esa concepción y esa gestación fueran muy conscientes. Y al ser conscientes, pues no iba a recibir los conflictos que recibe todo bebé que es concebido en la tierra. Y eso le iba a permitir enfocarse en su misión y en el regalo que venía a cumplir, y no en sanar eso para después volver otra vez a su misión. Entonces, todo eso tiene una razón de ser. Lo mismo que el nacimiento de Jesús, la infancia. Jesús fue un niño que tenía una mirada muy particular de la vida, a pesar de que era un niño como cualquier otro, que jugaba, que hacía pilatunas, que desafiaba a sus papás, todo lo que hace un niño. A pesar de eso tenía una característica o algo muy particular, y es que tenía una mirada muy diferente de la vida, una mirada muy profunda, y adicionalmente él solo hacía lo que él sentía en su corazón. Él escuchaba mucho su corazón desde niño. Entonces, si había algo con lo cual él no resonara, él no lo hacía. Y por eso cuestionaba muchas de las cosas que pasaban a su alrededor, del judaísmo, de la religión, del poder político y militar de Roma, porque él tenía otra mirada y escuchaba su corazón, y no le parecían natural muchas de las cosas que él estaba viviendo, pero era parte también de la preparación para lo que él venía después a compartir en su ministerio público. Entonces, desde niño comienzan a verse esos aspectos que te van mostrando cuál es el plan por el cual un ser llega a la tierra. Después aparecen los años perdidos de Jesús, el gran misterio de quién sabe qué fue lo que pasó con Jesús desde los 12 años hasta los 30 y algo que comenzó su ministerio público. Pues lo que pasa es que Jesús, al igual que todos nosotros, como parte de su plan, tenía una misión y venía a entregar un regalo para la humanidad y el planeta. Pero para poder él entregar ese regalo y para poder cumplir su misión a cabalidad, necesitaba entrar en contacto con él, necesitaba conocerse y entrar de nuevo en contacto con su interior, necesitaba descubrir para qué había venido aquí a la tierra, y necesitaba prepararse para lo que iba a compartir. Por eso esos años perdidos de Jesús realmente no son ni perdidos ni años en los que se perdió, sino realmente fue una etapa de su vida donde él se reencontró consigo mismo, se redescubrió, entró en contacto con su interior, conoció muchas prácticas espirituales, y eso le permitió entrar en la profundidad de su ser para prepararse para lo que venía a compartir. Entonces, ahí también te das cuenta de que todos nosotros acá en la tierra venimos con un plan, y todos nosotros tenemos que prepararnos para lo que venimos a cumplir. Eso no es solo que le pase a algunos. Todos y muchas de las experiencias que son difíciles que vivimos en la vida hacen parte de esa preparación de lo que transitamos para luego poderlo compartir desde nuestra propia experiencia de haber encarnado esos momentos que aparentemente fueron difíciles. Entonces Jesús también tuvo que pasar por ese proceso para poder comenzar después lo que se conoce como el ministerio público de Jesús, donde compartió sus enseñanzas, su mensaje, y donde pues es la etapa de la vida del que más conocemos. Entonces, lo que te quiero decir con todo eso, lo que les quiero decir es que el plan que estaba trazado para Jesús impregna
o si impregna cada una de las etapas de su vida, así que cada etapa es un reflejo de lo que Él vino a hacer, de lo que Él vino a compartir y del regalo que vino a entregarle a la humanidad y al planeta. Y digo también al planeta, porque eso es muy importante, porque nosotros nos quedamos como si Jesús hubiera llegado para la humanidad. Y realmente, dentro del plan, en gran parte, Jesús venía a ayudarle a recordar a la humanidad quién era y cómo volver al corazón y reconocer el Cristo dentro de él, o sea, dentro de ellos, dentro de cada uno, para vivir desde ese Cristo, con el propósito de que nos despertáramos, porque si nos despertamos podemos apoyar a la Tierra como planeta en el proceso de ascensión planetaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el planeta, que también es un ser vivo, que tiene un corazón, que tiene un alma, está en un proceso de ascender energéticamente o de frecuencia para poder acceder a una nueva experiencia, pero como nosotros los humanos somos huéspedes de la Tierra, es importante que nosotros apoyemos y acompañemos a la Tierra en ese proceso, porque no podemos mantenernos aislados de lo que está pasando a nivel planetario. Entonces, Jesús viene a recordarnos todo esto para que podamos hacer ese proceso para acompañar a la Tierra en la ascensión dimensional que está adelantando la Tierra en estos tiempos para poder acceder a lo que se llama la quinta dimensión. Entonces, durante mucho tiempo hemos creído que la humanidad es la protagonista de toda esta historia, y yo te diría que no es la protagonista. El planeta realmente es el que está jalando todo este proceso, pero la humanidad eventualmente lo acompaña porque es huésped de la Tierra, y por eso es importante que despertemos para acompañar al planeta en este proceso de ascensión planetaria. Que viene también a ser esa ignorancia, iba a decir desconexión, pero realmente no es desconexión, es ignorancia de no ver a la divinidad en todo, no solamente en la Tierra, en todo el cosmos, en toda la creación, porque así como nosotros afectamos a la Tierra también afecta a toda la creación a su vez, y es por ignorancia total, desconocimiento de qué somos. Sí, y ese desconocimiento es porque no hemos despertado, porque no recordamos todavía quiénes somos, ni para qué venimos, ni cómo venimos a apoyar también ese proceso. Es parte del proceso de estar dormidos en conciencia y de empezar ese proceso de despertar para comenzar a recordar y poder no solo despertar nosotros, sino acompañar al planeta en ese proceso por el impacto que tiene no solo para el planeta, sino también, como tú dices, a nivel cósmico, porque impacta todo, todo impacta. Entonces, bueno, pues ese es el resumen del plan por el cual Jesús vino. Y yo quiero mencionar que la imagen que tenemos de Jesús, antes de pasar a hablar del Padre y la Madre, la imagen que tenemos de Jesús creo que está principalmente enfocado en tres aspectos. Uno, que Jesús vino a crear una religión, o sea que cuando la gente piensa en Jesús, piensa en la religión cristiana, pues a la religión cristiana y la religión católica. Dos, que Jesús vino a salvarnos a nosotros como humanidad y a redimirnos de nuestros pecados. Y tres, que Jesús está relacionado con el amor, que su mensaje tiene que ver con el amor. Yo te propongo que exploremos brevemente cada uno de estos tres porque me parece que es importante. Primero, Jesús no vino a crear una iglesia, porque, como lo expliqué la vez pasada, eso sería contradictorio a la luz del plan por el cual él venía. Si él venía como una divinidad, como todos nosotros, como una divinidad, a encarnar en un cuerpo, a transitar un camino para volver al corazón, para conectar con su soberanía y su libertad, reconocer el Cristo, la presencia de Dios dentro de él, encarnar ese Cristo y mostrar cómo experimentar el cielo en la tierra. ¿Qué sentido tiene crear una religión? Si todo el proceso que estaba haciendo Jesús en su plan es un proceso interno, no externo. Él no depende de nada externo, no está buscando que alguien de afuera le permita conectarse con Dios, ni le permita conectarse con él mismo, ni le permita acceder a ciertas cosas dentro del tema espiritual. Lo que él venía a hacer realmente era entrar en su interior, acoger su humanidad, volver al corazón,
reconocer el Cristo que habita dentro de él, encarnarlo y experimentar o crear el cielo en la tierra. Entonces, hasta ahí no hemos hablado de ningún elemento externo. Entonces no tiene ningún sentido que él viniera a mostrar eso e intentara crear una religión. ¿Cuál es el fundamento de crear una religión bajo esa premisa? Bueno, aclaramos que las religiones han sido creadas por el hombre. Sí, han sido Para darse una explicación sí, de lo que es el Dios, de lo que es lo que no puede entender de la misma creación. Pero y obviamente, sí, él no vino a eso. y ahí es donde tú entiendes la diferencia entre religión y espiritualidad. La religión está basada en interpretaciones, creencias, dogmas que tratan de entender nuestra relación con la divinidad, mientras que la espiritualidad se basa en la experiencia del espíritu. ¿Cómo experimento yo como espíritu? Son dos cosas diferentes. En uno estoy en el plano más de la mente, creencias, dogmas, y en el otro, en la espiritualidad, estoy en la experiencia, que es el lenguaje natural del espíritu. Entonces, independientemente que tú creas en algo o no creas en algo, que practiques algún dogma o no lo practiques, todos estamos teniendo una experiencia espiritual porque somos espíritus. Todo el tiempo estamos experimentando nuestra espiritualidad o estamos experimentando nuestra relación con nuestro espíritu y las vivencias de nuestro espíritu. Entonces, la relación con todo, ¿no? Porque todo es espíritu, todo es Dios. Exactamente. Entonces la relación no solo tú con tú, sino tú con el resto de la creación y con la presencia de ese Dios dentro de ti. Entonces es muy importante comprender ese primer punto. Entonces, algo que Jesús enfatiza mucho en este libro, hay algunas conversaciones que están dedicadas a este tema, es que Él no vino a crear iglesias, Él no vino a crear una religión, porque pues con todo lo que acabo de explicar no tiene sentido a la luz de su plan crear una iglesia, porque Él lo que invita es a entrar en el interior para que cada uno tenga la experiencia de reconocer a Dios dentro de sí mismo y de poder encarnar esa presencia de Dios para vivir desde esa conciencia crística o desde ese Cristo y poder experimentar el cielo acá en la tierra, sin intermediarios, sin religiones, sin creencias, sin dogmas. Ese es el primer punto. El segundo punto, cuando pensamos que eso está muy arraigado también a nivel religioso, que Jesús vino a salvar a la humanidad o a salvar al mundo o a redimirnos del pecado, pues eso tampoco tiene sentido, porque Jesús lo que viene realmente a mostrar es un camino para que cada uno se convierta en el soberano de su reino, cada uno reconozca la presencia de Dios en su interior, cada uno pueda encarnar el Cristo que es esa presencia y comenzar a experimentar la verdadera libertad y la vida plena y el cielo en la tierra acá en el planeta. Entonces, ¿qué sentido tiene venir a salvar a alguien cuando lo que realmente él lo que estaba haciendo era recorrer el camino para mostrarnos el camino? Por eso es que la expresión de él es tan poderosa. Por eso esa expresión refleja en gran parte lo que él vino a hacer. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino es encarnar en un cuerpo, recorrer el camino de la humanidad, experimentar la humanidad, integrar la humanidad, recuperar la soberanía, experimentar la verdadera libertad, reconocer el Cristo que habita dentro de nosotros, encarnarlo conscientemente y poder tener una experiencia cercana a lo que sería el cielo, pero acá en la tierra. Entonces, Él no vino ni a salvarnos ni a redimirnos de nuestros pecados. Él vino a mostrarnos el camino para hacerlo. Por eso también un poco el pueblo judío en su momento se confundió, porque ellos esperaban la llegada de un Mesías que los liberara y los ayudara a recuperar su soberanía, pero desde un punto de vista más militar. Pero lo que no se dieron cuenta es que el Mesías se encarnó para entrar suavemente en el corazón de ellos y mostrarles el camino para que ellos pudieran recordar que ellos también son el Mesías y el Cristo que puede liberarse a sí mismo y recuperar su soberanía y experimentar la verdadera libertad. En ese yo soy el camino es que ya el yo soy es de por sí la divinidad misma, la conciencia pura, la energía creadora, es todo eso. Y por eso cuando lo limitamos en el yo soy Gabriel Francisco, yo soy Juana, ¿cierto? Lo limitamos desde la mente, desde el ego.
Yo soy el camino nos muestra que está en nosotros esa verdad. Somos esa verdad. Ese yo soy acá en la tierra es un yo soy que es la integración de lo humano y lo divino. Y quisiera detenerme un momento ahí porque creo que los que están escuchando esto seguramente conocen el tema espiritual. Hay una de las cosas que se habla bastante a nivel de la teoría espiritual, tiene que ver con el ego y también cómo se crea la dualidad, los extremos, los polos dentro de la experiencia humana. Pero cuando tú entras en tu interior, cuando tú te permites abrazar tu humanidad, cuando no peleas con ella, se integran y se fusionan la parte divina y la parte humana, convergen en el centro, desaparece la dualidad y entras en un estado que yo llamo Trinidad. Y desde esa Trinidad, tú puedes observar la vida y experimentar como humano desde un lugar mucho más neutro, donde no hay juicio, y en ese momento experimentas el verdadero amor incondicional. Entonces, cuando hablamos del yo soy acá en la tierra, es un yo soy que no niega la humanidad, sino que la integra con amor, que la abraza con amor. Eso es muy importante. No es solo la expresión de que todo es perfecto dentro del concepto de divinidad que tenemos, sino que aquí en la tierra, el verdadero yo soy es el que abraza a la humanidad, es el que se permite ser humano. Como tú lo dijiste en la introducción cuando lo mencionamos la vez pasada, amar acá en la tierra es abrazarlo todo, es permitir abrazar todo, todo, y todas las posibilidades, independientemente de cuáles sean, independientemente que me gusten, que las entienda, que no las entienda, es permitirme abrazar todo. Cuando yo me permito abrazar todo y me permito no juzgar mi humanidad, sino abrazarme desde mi divinidad, convergen la humanidad y la divinidad, me hago uno solo, experimento la unidad dentro de mí, ahí es donde aparece el verdadero amor incondicional, porque yo no puedo amar sin condiciones cuando estoy juzgando algo de mí o algo de los demás. Entonces, para poder experimentar el verdadero amor incondicional, es importante que haya una fusión entre lo humano y lo divino, en donde se permita acoger con benevolencia y con compasión esa parte humana. Entonces, esto es muy importante porque yo creo que llegó el momento, mi querida Juana, de empezar a aterrizar la espiritualidad, porque si no, vamos a experimentar grandes dificultades, grandes frustraciones y mucho sufrimiento en nuestro proceso espiritual, porque vamos a llegar a creer que para poder experimentar el cielo en la tierra o para poder tener esa experiencia de encarnar el Cristo que somos, tenemos que elevarnos y tenemos que No. dejar atrás a nuestra humanidad. No, el ¿Cómo? camino es abrazando la humanidad. El camino es abrazando quién soy yo, contemplándome como todo un ser humano y divino acá en la tierra. Por eso Jesús se encarnó en la tierra como humano. Si no, él simplemente hubiera, no sé, hecho apariciones, hubiera hablado como una voz que comienza a entregar mensajes, pero ¿por qué decide encarnar en la tierra como humano como cualquiera de nosotros? Porque quería mostrarnos que el camino para poder experimentar la divinidad, el yo soy, el Cristo que habita dentro de nosotros, es abrazándolo todo aquí desde la experiencia humana. Claro, en esa forma de cada uno, en sus palabras explicar ese, ese recorrer, ese transitar la humanidad para llegar nuevamente a la esencia que realmente somos todos nosotros. Y el último punto que tienes es el amor. Sí, que yo también creo que mucha gente reconoce que el mensaje de Jesús es el mensaje de amor, pero la pregunta es, ¿y qué es amor? Porque siento que nos cuesta mucho trabajo poder hablar del amor, pero eso es porque el amor no es un concepto, el amor es una experiencia que cada uno vive y que cada uno siente. Pero llegamos a creer dentro de este tema espiritual que el amor es casi parecido a la perfección, es vivir desde un lugar muy elevado, desde un lugar casi inalcanzable, pero el verdadero amor y el amor que quería profesar Jesús cuando vino acá a la tierra, vamos a ponerlo en otras palabras, es una experiencia donde se abraza a la humanidad. Es donde yo, independientemente de lo que esté viviendo como ser humano, independientemente de las decisiones que esté tomando, independientemente que tenga la conciencia o no para tomar cierto tipo de decisiones y que puede que me esté equivocando, independientemente de las consecuencias de mis actos y de lo que he decidido, siempre me puedo relacionar conmigo mismo desde un lugar de no juicio, de benevolencia, de compasión.
Cuando yo lo hago de esa manera, experimento el amor propio, el amor hacia mí mismo, el amor incondicional conmigo mismo. Y cuando lo experimento conmigo mismo, estoy dando un paso muy importante para poderlo vivir con otras personas. Yo no puedo amar incondicionalmente a otro cuando todavía no acepto ni mi humanidad ni la humanidad del otro. Para yo poder amar sin condiciones a otro, primero es importante que logre a través de las experiencias encarnar, sentir que puedo relacionarme con esa parte humana sin juicio y desde un lugar benevolente y compasivo. O si no, todo lo que vamos a llamar amor realmente no es tan amor, pero es parte del camino para llegar al amor incondicional. Pero el verdadero amor incondicional es la fusión de lo humano y lo divino, cuando yo me permito transitar mi humanidad desde un lugar en donde la divinidad abraza esa humanidad sin juicio. Eso es muy importante también comprenderlo. Entonces, esa idea que tenemos de que Jesús, su mensaje es un mensaje de amor, sí, pero un mensaje de amor aterrizado a lo humano, un mensaje de amor que nos invita a ser benevolentes y compasivos con nosotros mismos y con los demás, donde el juicio desaparece o se diluye o se minimiza. Ese es el verdadero amor acá en la tierra. Eso es muy importante comprenderlo. Creo que si nosotros logramos verlo de esa manera, va a ser mucho más fácil para nosotros conectar con ese amor y poder sentir la plenitud de ese amor. Porque si nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, el concepto de que el amor es algo muy elevado y que tenemos que dejar la parte humana y casi que alcanzar la perfección para poder experimentar ese amor, pues eso nos va a generar mucho sufrimiento. Yo te lo digo, a mí me pasó cuando hablaba del yo soy desde el año 2018, empecé a darme cuenta que a pesar de que yo compartía toda esta información y hablaba de las diferentes expresiones del amor, me di cuenta en un momento determinado que la forma como me estaba relacionando conmigo mismo a veces era muy dura y que me juzgaba y que no era benevolente y compasivo conmigo mismo. Entonces entré en un estado de contradicción, de incoherencia, donde dije, ¿cómo es posible que yo esté compartiendo con las personas lo que son las expresiones del amor, pero yo me estoy relacionando conmigo mismo desde un lugar poco benevolente? Y ahí fue donde comprendí que el verdadero amor acá en la tierra se experimenta en la integración de lo humano y lo divino, en poderme relacionar conmigo mismo desde un lugar benevolente y compasivo. Es muy importante dar ese paso dentro de nuestro proceso espiritual, porque cuando hablamos de una experiencia de quinta dimensión, que es el sueño y la fantasía de muchos de los que estamos acá en la tierra, que amamos el tema espiritual y que estamos muy comprometidos en poder hacer ese recorrido para experimentar la quinta dimensión, porque es como el paraíso, es vivir en el amor incondicional todo el tiempo, pues el camino para hacerlo es a través de la integración de lo humano y lo divino. No es dejando atrás lo humano, sino es abrazando lo humano con lo divino para que nos unifiquemos. Y cuando la conciencia se unifica, es que damos el paso que nos permite experimentar el cielo en la tierra y nos permite experimentar eso que llamamos la quinta dimensión. Entonces, sí o sí, o sea, es un mensaje que también me parece importante compartir, que para nosotros experimentar es lo que llamamos la quinta dimensión en algún momento, o la nueva tierra, es un proceso a través del cual nos vamos reunificándonos, vamos integrando nuestra parte humana y nuestra parte divina, vamos abrazándonos a nosotros mismos para experimentar la unidad dentro de nosotros. Eso es muy importante. ¿Y la unidad cómo la explicas? La unidad es el encuentro. La unidad es cuando tú te encuentras contigo mismo y cuando te encuentras con el resto de la creación. Y eso es muy bonito porque el gran plan mayor, hay un gran plan que es para mí, es la verdad absoluta, lo digo desde mi perspectiva, es cuando tú comienzas a reconocer que vienes de la fuente, igual que el resto de la creación, y que tú eres un ser único. A pesar de que vienes de la misma fuente, hay algo dentro de esa divinidad, dentro de esa infinidad de lo que es el amor, dentro de esa infinidad de lo que es la fuente, que tú elegiste encarnar y eso te hace único. Entonces, cuando tú te das cuenta que eres único y que eres un regalo para los demás y decides compartirte con los demás, compartirte con el resto de la creación, ser ese regalo para otros, te encuentras con ellos y experimentas la unidad, comienzas a experimentar esa unidad donde esa unicidad se pone al servicio de los demás, al servicio de la creación. Y esa unicidad
cuando se encuentra en la unidad, en el compartir en unidad, nos permite recordar y experimentar lo que es la totalidad. Entonces es la unidad, la unicidad para compartirla en unidad, para poder reconocer lo que es la totalidad. Esas tres expresiones para mí son la verdad absoluta. Todo lo que estamos haciendo dentro de nuestro proceso espiritual, siento yo que es para recordar que en la infinidad de lo que es el amor, en la infinidad de lo que es la conciencia, cada uno de nosotros es único, y cuando despertamos y recordamos eso y decidimos compartirnos con otros, nos ponemos al servicio de otros para compartir ese regalo, experimentamos la unidad de la creación, y cuando estamos reunidos compartiendo desde esa unicidad y unidad, es que recordamos la totalidad de quienes somos como gran conciencia o como todo el amor que somos. Bueno, y nos decías que vamos a entrar, o sea, dentro de estos 3 puntos, esta imagen de Jesús, que queda muy claro desde, viene a creer la religión, o sea, los puntos que comenzaste, salvar y el amor. Entramos ya nuevamente, entramos de hecho ahora a la relación de padre y madre para que podamos tener también una idea de este tema. Vamos dejando como los puntos importantes porque por eso organizamos estos encuentros sin nombre específico, sino primera parte, segunda parte, tercera parte, para que pudiéramos hilar y continuar si las conversaciones por alguna razón se extendían. Es importante esa flexibilidad porque van surgiendo temas y es importante, siento yo, dejar claridad, porque si uno entiende este tema del plan por el cual Jesús vino, entiende todo. Una de las preguntas que yo le hice a Jesús es, ¿por qué tú te refieres a Dios como mi Padre? ¿Por qué no utilizaste un término que fuera más neutro o que por lo menos como que no estuviera tan masculinizado con energía masculina y dejara como de lado la energía femenina? Era algo como que me resonaba mucho o me llamaba mucho la atención porque cada vez que hablábamos, él me hablaba de mi padre, mi padre, mi padre, pero no hablaba de mi madre. Entonces yo sentía que había un desequilibrio en lo que él estaba haciendo y por eso se lo planteé y eso dio origen a una de las conversaciones. Y lo que él me dice en esa conversación es que el Padre es una expresión que acá en la tierra está absolutamente integrada. Todos sabemos lo que es un padre. Eh, entonces digo, bueno, sí, es claro, todos sabemos lo que es un padre, pero ¿por qué no te refieres a la madre? ¿Dónde queda la madre? Y él me dice, la energía femenina también está muy presente en mi mensaje, simplemente que su presencia es un poco más sutil y menos evidente. Y yo le digo, pero ¿no es esto un desequilibrio? Que tú muestres como con tanta amplitud la energía de tu padre, pero te quedes con la energía de la madre como guardada y como que no sea evidente para las personas. Y él me dice, no, eso no es un desequilibrio, es parte del mensaje que yo quiero entregar. Porque así como mi Padre Celestial está presente, también está mi Madre Tierra. Primer punto, Padre Celestial, Madre Tierra. Y entonces yo le digo, pero ¿por qué no hablas abiertamente de la Madre Tierra? ¿Por qué te guardas eso? Y entonces él me dice, hay un mensaje detrás de esto. Y ese mensaje es que ustedes, los seres humanos, han olvidado y han ignorado en gran parte esa energía femenina y por eso no es una equivocación ni que yo quiera generar un desequilibrio con lo que estoy haciendo, sino es también mostrándoles como un espejo para que ustedes se den cuenta que ustedes no están reconociendo esa energía femenina que es tan importante. Entonces, ahí empezamos con el tema del padre y de la madre, y ahí digamos que lo podemos unir con el tema del plan por el cual por el cual Jesús vino. Y es así como había una fuente, un ser supremo que él se refiere como mi padre, pues también recuerda que dentro del plan no era solo que se gestaba el plan arriba, sino que él tenía que venir a la Tierra y encarnarse para poder ayudar a la Tierra en su proceso de ascensión planetaria. Entonces, para él la madre, la energía de la madre, parte de ese aspecto de la Tierra o esa energía femenina de la Tierra que lo acoge acá y lo abraza acá en su humanidad para poder cumplir con su misión. Entonces está el Padre Celestial y está la Madre Tierra. Ese es el primer tema, que es muy importante porque eso te muestra que hay una coherencia con el
con el plan de él. El plan de él era, se traza un plan arriba que es bajar a ayudar a recordar quiénes somos, pero necesito que alguien me abrace en mi humanidad de la tierra y esa es la madre tierra. Entonces está el Padre Celestial, pero también está la madre tierra. Pero además de ese Padre Celestial y esa madre tierra, está el Padre y la madre humanos. Está la Madre María y está el Padre José, que jugaron un papel muy importante también para el cumplimiento del plan. Los dos. Es mucho más lo que nosotros escuchamos hablar de María que de José. De José prácticamente pasa desapercibido en la historia de Jesús. María juega un papel muy importante porque María fue un alma, o es un alma, inmaculada, trabajada, que ha experimentado mucho, que es muy pura, y eso le iba a permitir al alma de Jesús encarnarse en un cuerpo en medio de un contexto, de un entorno energético que fuera muy favorable para lo que él necesitaba para su misión. Por eso es que hablábamos de María Inmaculada, pero no concebida sin pecado, porque el pecado para Jesús no existe. Yo después en algún momento hablaré sobre ese tema, pero él me dice, como el pecado no existe, no tiene sentido ser concebido sin pecado. Más bien, lo que es importante que ustedes recuerden es que María la escogí yo dentro del plan porque iba a poder ser concebido y gestado de una manera determinada, donde ella podía acoger toda la energía que yo traía y además podía transmitirme su fuerza de vida sin tener que transmitirme los conflictos propios del ser humano. Y eso le iba a permitir a él rápidamente y desde muy temprano enfocarse en su misión y no en la sanación de los conflictos. Entonces, María juega un papel muy importante. Y hay otra pista que les voy a dar, que en algún momento de pronto lo voy a tocar más adelante, pero aparece en el libro, y es que María fue una de las dos personas que presenció la transición de estado de conciencia de Jesús. Solo voy a mencionar eso. Fue una de las testigos de la transición de conciencia que experimentó Jesús acá en la tierra. Entonces María jugó un papel muy importante y lo acompañó en su ministerio, estuvo presente en su muerte, estuvo presente en su, después de la resurrección, lo acompañó cuando él hacía las apariciones después de resucitado. Entonces María jugó un papel muy importante. Y José, pues se le ha restado un poco de importancia porque se dice que José es el padre adoptivo de Jesús, que no fue su padre biológico, pero independientemente de eso, Jesús es muy claro y él me dice, no importa cómo fui concebido yo, lo que realmente importa es haber interactuado con estas almas, porque son almas con las cuales yo me he relacionado no solo hace 2000 años, sino desde hace mucho tiempo. Estamos cumpliendo un gran plan entre todas estas almas y lo que yo pude experimentar con José fue muy importante y es poco conocido. Muy poco se ha hablado de José, pero es mucho lo que se va a hablar de él en los próximos años. Y él utiliza una frase que a mí me gusta mucho, porque yo soy en gran parte lo que yo soy gracias a José. No voy a revelar el misterio, el secreto que hay detrás de esa frase, pero es una frase que él utiliza y que explica cuál es la importancia que tiene José. Escuchemos la frase. Yo soy en gran parte lo que yo soy gracias a mi padre José. Y mucho se va a hablar de él en los próximos años. Entonces, el encuentro de la Madre María y José como padres acá en la tierra creó el entorno, el contexto propicio para que también Jesús pudiera despertar a su misión y pudiera comenzar su preparación y pudiera tener lo que necesitaba para poder comenzar a prepararse para su misión. Ahí es donde es que es importante el encuentro con los demás. No porque si era concebida sin pecado o hija de quién o de tal cosa, que si era el papá biológico o no era el papá biológico, esos son detalles que son más superficiales. La esencia de todo esto es que realmente José y María crearon el entorno o el contexto que él necesitaba como alma para poderse preparar para el cumplimiento de su misión y para poder entregar el regalo que él iba a hacer. Eso es lo que realmente es importante detrás de ese tema. Entonces está el padre y la madre acá en la tierra también. Eso también es muy importante.
Entonces, esos son los grandes temas del padre y la madre, eh, y que explica la importancia que tiene todos. Ah, bueno, porque yo también le preguntaba, pero un momento, tú hablas de tu madre María, pero nunca hablas de José. ¿No es ese otro desequilibrio? Y él me dice, ahí es donde él me explica todo esto, que muy poco se habla de José, pero que se va a hablar mucho en los tiempos que vienen, y que él es en gran parte lo que él es gracias a José. Y que no es un desequilibrio, sino que es parte también del mensaje, porque para él es muy importante entregar como mensaje no solo que hay un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre el cielo, el Padre Celestial y la Madre Tierra, sino también que lo importante no es quién tiene más protagonismo entre la madre y el padre aquí en la tierra, sino que el encuentro con ellos creó el entorno que él necesitaba para poder cumplir con su misión. Todo eso tiene un simbolismo detrás. Bueno, y viene a ser también con eso que decías anteriormente, el plan de encarnar en esta parte humana, pues la tierra también, o sea, nosotros somos los elementos de la tierra, de ahí nacemos de todo, y cada uno, o sea, tanto María como José también son producto de esa tierra, obviamente de la divinidad, pero somos los 5 elementos que componen la naturaleza, la Sí. creación misma, ¿no? Entonces también lo veo por ahí, me parece increíble. Ahora, dentro de esa concepción de la energía femenina y masculina, em, eso se ha olvidado un poco dentro de lo que somos, esas dos energías de la creación. No se ha dicho, no en todas las religiones. Yo te comentaba, no sé si la vez pasada o en otros lados, que en la India sí existe muy claramente la energía de Shiva y de Shakti, las dos se unen para la creación. Eso es muy importante porque es que nosotros no podemos comprender lo que es la fuente, no podemos comprender lo que es Dios, no podemos comprender lo que es mi Padre, si no lo podemos ver a la luz de las energías que están presentes de manera inherente en él, ella. Las dos energías están presentes, Ujú, tanto la masculina como la femenina, o lo que yo llamo la energía de acción, que sería como el equivalente a la masculina, y la energía de conexión, que es la que yo llamo la energía femenina. Y me gusta llamarlo más de esa manera para evitar la confusión de que la gente piense que es un tema de hombre o de mujer. No es un tema de hombre o de mujer, toda la naturaleza, toda la creación que tiene esa presencia de Dios, al ser creados por Dios, estamos imbuidos de esa presencia de Dios. En esa presencia tenemos las dos energías, la de conexión y la de acción. Si nosotros no tuviéramos esas dos energías, uno, no hubiéramos podido ser creados, y dos, tampoco podríamos crear. Y si hay algo que nosotros tenemos como parte de nuestra naturaleza, es la capacidad que tenemos para crear. Estamos creando todo el tiempo. Consciente o inconscientemente estamos creando situaciones, experiencias, pero todo el tiempo estamos creando algo. ujú. Entonces, somos hechos a imagen y semejanza, a imagen y semejanza de esa fuente, y estamos permanentemente creando a partir de la energía de conexión y de la energía de acción, o en la energía femenina y la energía masculina. Son muy importantes en nuestro proceso. Cuando nosotros no somos conscientes de esto y hacemos un uso de estas energías de manera desequilibrada, es donde experimentamos los conflictos y el sufrimiento. Entonces, sí, Aquí, para mí, aquí entras también un concepto nuevo que es esa creación, ese Dios, esa energía. Y ese Dios tiene dos energías, femenina y masculina. Es un concepto también nuevo dentro de todo esto, que es para muchos dentro de algunas de las religiones, no todas, pero es un concepto nuevo, un cambiar paradigmas e historias. estamos comenzando a recordar lo que Ujú, no era evidente, ujú, pero sí somos conscientes de las consecuencias. ¿Por qué hay tantos movimientos femeninos hoy en día? ujú. Porque durante miles de años hemos permitido que la energía masculina predomine sobre la Tierra, opacando en gran parte a la energía femenina. Y eso ha generado una serie de desequilibrios que se han traducido en violencia, en conflictos, en sufrimiento en la humanidad. Pero estamos en una etapa planetaria donde estamos comenzando a despertar y a recordar quiénes somos. Y por eso
cada vez se habla más de la energía femenina, porque estamos comenzando a recordar que para poder expresar quiénes somos realmente, para poder comenzar a vivir desde el Cristo que somos, para poder comenzar a vivir desde la divinidad encarnándonos acá en la tierra, necesitamos comenzar a equilibrar esas dos energías, la masculina y la femenina. Por eso. Sí, y que es un punto también que quiero resaltar, y es esas dos energías las tenemos nosotros y salimos de los conceptos de género, que es lo que nos lleva a distraernos totalmente de nuestra misma esencia. Sí, somos mucho más de lo que creemos ser. Somos Dentro mucho. de nuestra mirada humana y desde nuestra mirada de la mente humana, nos tendemos a limitar y a pensar que somos algo que realmente no somos. Solo vemos una partecita pequeña de nosotros y olvidamos todas las posibilidades y todas las potencialidades que somos. Eso es parte también del proceso de despertar. Cuando tú comienzas a despertar, no solo comienzas a darte cuenta de quién eres, sino de todas las posibilidades que tienes y de todas las potencialidades y de todo lo que puedes llegar a expresar desde la divinidad y el amor infinito que eres. Entonces, es parte del proceso de despertar. Dentro de ese proceso de despertar también, bonito que puedas también y puedan entenderlo todos, independiente que sea un espacio donde llegan personas con más expansión de conciencia, y es que somos lo que acabas de decir, somos creadores permanentemente, consciente o inconscientemente. ¿Desde dónde creamos, Gabriel Francisco? ¿Desde dónde creamos? Pues podemos crear desde diferentes lugares. Podemos crear desde nuestra divinidad, pero también podemos crear desde nuestro ego. Es parte, pero somos seres creadores, o sea, permanentemente estamos creando, porque si no pudiéramos crear, no tendríamos cómo experimentar quiénes somos. Esa es la importancia de la creación. Si yo no puedo crear experiencias, si yo no puedo crear situaciones, si no puedo ser co-creador de la vida, pues no tendría que experimentar, no podría experimentar nada. Entonces, como decido emprender este juego de la conciencia, precisamente para poder experimentar todo lo que yo soy y recordar todo lo que yo soy, necesito las herramientas para poder experimentar todo eso. ¿Cuál? Principalmente la creación. Si yo no puedo crear, no tengo cómo experimentar. Y si no puedo experimentar, no tengo cómo recordar. Y si no tengo cómo recordar, no puedo reconocerme quién soy en mi naturaleza divina. O sea, no podría jugar el juego de la conciencia. Y nos damos cuenta cuando somos conscientes. Cuando no somos conscientes pasa totalmente desapercibido ese gran poder que llevamos todos, consciente o inconscientemente. Claro, ese es otro elemento muy importante que aparece con más evidencia en el despertar, y es que comenzamos a darnos cuenta que somos seres creadores, pero ahora con la conciencia de cómo estamos creando y desde dónde estamos creando, y si realmente es eso lo que queremos crear. Cuando uno está dormido no se da cuenta que uno está creando, y uno lo único que entiende es que uno casi siempre es víctima del mundo, víctima de los demás, porque uno no se da cuenta que uno está creando eso y que lo que uno está viendo y viviendo afuera realmente es un reflejo de lo que está pasando dentro de mí. Cuando comienzas a despertar, comienzas a darte cuenta que tú de alguna manera estás creando eso, y no lo estás creando para sufrir o por hacerte un daño a ti, sino para poder tener las experiencias que necesitas para poder recordar todo lo que eres. Y ahí entramos en el tema de los espejos. Es un tema grande, interesante, pero que yo los invito a que cuando ustedes estén viviendo su vida cotidiana y estén viviendo algo con alguien o alguna situación, no se enfoquen en el tema externo, en la situación o en el otro. La gran pregunta que los va a ayudar a volver a su interior y los conecta con su energía femenina de conexión y con su conciencia es: ¿qué es lo que siento yo al estar viviendo esto con esa otra persona o al estar viviendo esa situación? ¿Qué siento yo? ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué se despierta? ¿Qué me muestra de mí mismo? Si yo me hago esa pregunta, dejo de mirar afuera, acepto la invitación a entrar adentro, acepto la invitación a profundizar dentro de mí, conecto con mis emociones, entro en contacto conscientemente con mi energía femenina, entro en un estado de presencia, conecto con el corazón y tengo el potencial de recuperar la soberanía, experimentar la libertad, encarnar el Cristo que yo soy y cambiar mi experiencia para vivir el cielo en la tierra.
Y creo que con esa frase, con eso, acabas de darle un cierre increíble a este encuentro. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos los que escuchan esto también, muchísimas gracias. Gabriel Francisco, gracias. Gracias a ti, mi querida Juana. Como siempre, es un placer compartir este espacio contigo. Gracias por tu apertura, por tu generosidad, por querer compartir esto con las personas a través de tus redes. Y gracias a todos los que se conectaron. Les mando un abrazo muy especial